Se están conectando aproximadamente 18 personas. Ok, bueno, entonces, si te parece, comenzamos de una vez. Sí, doctor, adelante. Muchas gracias. Buenos días a todas y a todos. Bienvenidos a este diplomado en argumentación jurídica. El día de hoy vamos a hablar sobre casos prácticos, líneas jurisprudenciales y teoría del precedente, que vaya que sí es un tema que va muy relacionado con la argumentación, sobre todo en el enfoque contemporáneo. Mi nombre es Juan Abelardo Hernández y estaré con ustedes las siguientes 2 horas abordando este tema. Está un poco frío el ambiente, pero ya me puse un saco y una chamarra y está haciendo ahora calor. Bueno, ¿qué hay que decir sobre estos aspectos? Déjenme comentarles que Thorleif Baumann, que era un teólogo noruego, decía que la mejor forma de argumentación por encima del razonamiento lógico de los griegos era una buena historia, una parábola o una anécdota. De hecho, Abraham Lincoln, siempre que empezaba sus discursos, o Barack Obama, siguiendo a Abraham Lincoln, siempre que iba a dar un discurso o iba a dar alguna nota, siempre comenzaba con una anécdota o comenzaba con un pasaje histórico, pero haciendo referencia a un evento presente, ¿no? No necesariamente comentando en la línea de hacer historia como nuestro presidente que empieza a hablar de historia, pero que luego se sigue hablando de quién sabe qué tantas cosas. Pero lo importante aquí es que siempre es bueno comenzar con una historia para entender una idea. Y esta misma forma de plantear las cosas me parece que sirve como ejemplo, mutatis mutandi, de lo que es un precedente, de lo que es una jurisprudencia. Es como señalar, en este otro lugar, en este otro momento, pasó este tipo de cosas y se resolvió de esta manera. Se vieron estas condiciones y, de algún modo, esta comparación servía de base para todo lo que se iba a razonar y argumentar posteriormente. Los grandes retóricos y los que hacen debate en las universidades norteamericanas, cuando empiezan un debate y quieren sostener un punto, inician sus planteamientos precisamente con una metáfora, con una cita de algún autor o una poesía, haciendo referencia precisamente que en ella se encierra todo lo que se va a abordar o a tratar en el razonamiento y la argumentación. Sin embargo, en el campo jurisdiccional, lo que se considera como análogo, les digo que son las tesis y las jurisprudencias. Y el argumento es como un argumento de autoridad, en el que se dice, bueno, ya hubo un caso parecido a este con anterioridad, pero ahora, en este caso parecido lo vamos a traer porque nos sirve de parangón y como ejemplo de cómo hay que resolver este caso ahora, ¿no? Entonces, el ejemplo o la jurisprudencia o la tesis son precisamente argumentos de autoridad, en tanto que han servido de referencia para atender asuntos parecidos al que tenemos presente y hay que resolver en este momento. Ahora bien, históricamente la jurisprudencia funciona por reiteración. Tienen que ser 5 sentencias en el mismo sentido, sin ninguna en contrario.
Cuando uno se sienta a revisar, si tiene la opción de sentarse a revisar los 5 precedentes que reiteran una posición, uno se da cuenta que a veces hay mucha distancia entre una resolución y la otra. Estas tesis por reiteración también están bloqueadas porque puede ser que una sentencia haya aparecido, valga la expresión, y otra la haya copiado o la otra la haya seguido, como un ejemplo. Y luego tenemos 2 o 3 resoluciones que en parte se parecen, en parte no. Alguna otra cita a las otras 2. Entonces parece que más que una tesis por reiteración, parece que es una tesis que se va haciendo como una bola de nieve. Difícilmente se pueden encontrar tesis separadas que aborden el mismo tema sin que uno se dé cuenta que una va conectada con la otra, ¿no? Esto es difícil que ocurra. Y ha llevado a las autoridades jurisdiccionales, al presidente de la Suprema Corte de Justicia y de la Judicatura Federal, del Consejo de la Judicatura Federal, a dar otra dirección en cuanto a la visión de la jurisprudencia, más cercana a la forma jurídica del precedente. Y el precedente es una figura también muy, muy anglosajona. Y déjenme decirles, ¿qué relación tiene esto del precedente y esta forma jurídica que llamaríamos argumentativa? Como les decía, dice Bowman, B-O-M-A-N, que una historia, una parábola, puede ser más persuasiva que un discurso analítico, lógico, retórico, dentro del campo de la argumentación. Y precisamente porque está muy aterrizado y es visualizable, se puede visualizar, se puede ver, es una forma ilustrada de pensamiento. Es decir, lo vemos y lo podemos comparar, como la parábola. La parábola nos permite comparar una situación con otra. Un parámetro lógico no, un silogismo es difícil de comparar uno con otro, ¿no? Y el punto aquí es que es este instrumento de ilustración el que permite hacer el razonamiento que vamos a llamar analógico. Así como la parábola la entendemos, la escuchamos y la aplicamos en nuestra vida por un procedimiento analógico, ahorita puedo explicar qué es esto analógico, el precedente tiene una función analógica. Son figuras muy anglosajonas, son figuras muy de un mundo evangélico. Es una visión de un mundo evangélico en el que el pensamiento se hace con base en textos de autoridad. En Estados Unidos el trabajo con el precedente es muy importante porque se citan como figuras de autoridad, ¿no? En la sentencia Marbury versus Madison ocurre estas condiciones, ¿no? Y es la idea de toda la idiosincrasia que encierra una sentencia la que va a servir de modelo analógico en el caso del derecho. Entonces, quiero que vean esto. La idea de un precedente, de una jurisprudencia, tiene la finalidad equivalente a un argumento de autoridad por analogía, ¿no?
y no necesariamente tiene que estar encerrado en un campo de discurso analítico, sistematizado lógicamente hablando. Es como pasó allá, vamos a aplicarlo acá. Ahora bien, seguramente ya empezarán ustedes a escuchar o escucharán en los siguientes meses sobre una obra que es la que voy a abordar en esta primera parte de mi exposición el día de hoy. Es una obra de este señor que se llama Diego López Medina. Diego López Medina. Diego López Medina es un colombiano, es un tipo muy generoso, muy amable. Yo lo llegué a conocer en algún viaje a Medellín, me parece. Estuve en una mesa redonda con él. Él es un filósofo del derecho que se volvió muy famoso por un libro que era La teoría impura del derecho. La teoría impura del derecho, explicando precisamente cómo el derecho positivo en algunos gobiernos se manoseaba por temas políticos e ideológicos y el derecho ya no tenía una visión pura, sino que era impuro. Pero en los siguientes meses seguramente ustedes empezarán a escuchar de Diego López Medina, porque mucho de su trabajo está influenciando nuestro tránsito a la línea de la tesis por reiteración, a la línea del precedente. En este texto que se llama El derecho de los jueces, Diego López Medina analiza la línea jurisprudencial y hace un análisis dinámico de los precedentes y un análisis estático del precedente judicial. Vamos a explicar esto precisamente para que vean ustedes y vamos a ir viendo cómo es que se va a dar el tránsito de la jurisprudencia a el precedente. Si hay algo que no vaya quedando claro, por favor deténganme, voy a hacer una síntesis de esta obra, voy a hacer referencia a algunos pasajes de este libro. Tal vez quepa decir esto y vuelvo a insistir en ello. La idea del precedente, a diferencia de una jurisprudencia, es que la jurisprudencia es una idea reiterada, repetida, en una misma dirección, con una misma lógica, sobre un asunto particular del derecho, ¿no? Y esto es lo que sienta la jurisprudencia y las tesis básicas, que si ustedes entran al Semanario Judicial de la Federación o en el caso del Tribunal Electoral, pueden entrar a las resoluciones de la Sala Superior y van a ver ustedes las resoluciones que además sirven de parámetros, acá son precedentes, podríamos decir, pero la resolución tiene este carácter como de tesis, en cuanto que nos dice qué es lo que interpreta el tribunal en específico sobre un asunto, ¿no? ¿Qué se entiende, por ejemplo, sobre revirar la carga de la prueba, ¿no? Sobre teoría dinámica de la prueba, ¿en qué casos es válido revirar la carga de la prueba? Y entonces ahí hay una jurisprudencia, ¿no? Porque parece que hubo 5 casos parecidos donde se dice que hubo casos en que se tuvo que revirar la carga de la prueba a la contraparte y en ese caso se sienta la resolución, ¿no? Ahora bien, en el caso del precedente no hay reiteración, es una resolución. Pero además, la resolución no solamente es sobre un tema específico o sobre un criterio específico sobre algo que se está diciendo
en todo un trabajo de sentencia, sino que es toda la lógica de la sentencia, todo lo que está contenido en la sentencia, en la forma de argumentar y de razonar, el asunto mismo, eso es todo un precedente. Puede haber elementos relevantes del precedente. De hecho, ahora, lo que se ha hecho con los pocos precedentes que tiene ya el Semanario Judicial de la Federación, le ponen a uno los puntos relevantes de la sentencia. Pero en su carácter de precedente, no solamente se puede limitar a esos aspectos relevantes, sino a la fundamentación de esos aspectos relevantes. Y podría utilizar esa fundamentación para otro asunto. Eso es la lógica del precedente. Por ejemplo, si la jurisprudencia o la tesis, la resolución habla sobre revirar la carga de la prueba por las razones A, B, C, D, E, no solamente me quedo con revirar la carga de la prueba, puedo decir las razones A, B, C, D que sirven en este precedente, por analogía me sirven para resolver este otro asunto. A lo mejor no es revelar la carga de la prueba, pero es otra cosa. Con esa línea del precedente, puedo utilizar cualquier parte de la sentencia que es precedente para solucionar otro problema. Vamos a hablar entonces de qué es esto del precedente. Y además, ¿cómo aparece el precedente? ¿No? Vamos a ver. Vamos a hablar sobre algunos conceptos fundamentales del precedente, la teoría del precedente. López Medina afirma que si nos sentáramos a revisar todas las resoluciones que se han dado, tal vez sobre un tema en particular, ¿no?, podríamos encontrar como comunes denominadores. Por ejemplo, yo no sé si ustedes alguna vez vieron, cuando eran chicos, o creo que todavía existen algunas, esas grandes esferas de chicles de bolita, ¿no?, que metían los chicles de bolita y había amarillos, azules, rojos, blancos, verdes. Y uno puede ver toda la esfera, pero puede ser que sean revueltos los chicles de bolita, pero luego podemos ver que hay más una zona azul o una zona verde, en un punto tal vez hay más blancos, pero a lo mejor vemos que hay una gran cantidad de amarillos reunidos en una dirección. Bueno, dice López Medina, parece que entre toda la cantidad de resoluciones que se dan sobre un asunto, parece que hay una tendencia mayor a una preferencia que a otra, ¿no? Y podría tal vez ir haciendo estudios estadísticos sobre cómo se han resuelto los asuntos jurídicos. Entonces, fíjense bien, podemos detectar líneas o tendencias jurisprudenciales, de tal modo que podemos encontrar patrones, como dice él, patrones de desarrollo decisional, como que la tendencia de las decisiones es más en una línea que en la otra. Y aquí es donde dice, tenemos como dos extremos. Aquí a la derecha pueden ustedes ver que dice problema jurídico. Y tenemos un planteamiento. El espacio medio, este de aquí, esta línea, entre las respuestas polares, o sea, aquí a favor o aquí en contra, permite identificar el lugar relativo de la jurisprudencia. Podemos ver que a lo mejor hay más tendencia hacia este lado que hacia este.
Permite, por tanto, ubicar si la respuesta está situada en uno de los polos o cerca de ellos. Y cada punto dentro de esa línea representa la ubicación de un precedente judicial. Entonces, fíjense, él dice, podemos encontrar estos patrones de decisiones y podemos graficarlos y podemos ver precisamente con esa gráfica, con esas dinámicas, las decisiones que se van dando más en una dirección que en otra. De tal modo que hasta podemos ir definiendo que los magistrados, las magistradas, tienen líneas políticas jurídicas. Van decidiendo más en razón de una línea que de otra, de una dirección que de otra. Dice López Medina, parece que hay una fuerza gravitacional precedente del balance constitucional. O sea, en el caso de la Corte, ¿no? Parece que hay una fuerza de gravitación que cuando un asunto llega así como que hay una gravedad que los lleva a resolver los asuntos en una dirección. Pero no es una gravedad politizada, ni es, diríamos que es a este conjunto de expertos jurisprudentes, juezas, jueces, magistradas y magistrados, parece que tienden a resolver los asuntos más en unas direcciones que en otras. Por eso es como una fuerza gravitacional, ¿no? Y entonces dice, con un precedente bien definido, tendría que caer en el mismo sitio en caso análogo. Es decir, si vemos que esa es la tendencia, esa línea que es tendencia, podría considerarse una línea precedente en la que los asuntos van a irse dirigiendo. Los asuntos de esa naturaleza, ¿no? Es algo parecido, dice López Medina, a lo que es la regla de reiteración. Sí, 5 sentencias en ese mismo sentido parece que es como esa línea de tendencia gravitatoria, ¿no? Y parecería que los propios operadores jurisdiccionales, por reiteración o por semejanza, van utilizando esa fuerza gravitacional en ese sentido de resolución de los asuntos. Y entonces dice, podemos detectar líneas jurisprudenciales. Líneas jurisprudenciales. Y aquí tenemos una escena. ¿Cómo definimos las líneas jurídicas? Él habla sobre detectar o encontrar la ratio dicendi, es decir, la dirección o el sentido en que la razón resuelve los asuntos. Pero además dice, ya no hablemos de generalidades teóricas abstractas. Veamos las tendencias de cómo se resuelven casos particulares específicos, ¿no? Ya no sigamos líneas teóricas, porque a lo mejor en la teoría tenemos planteamientos generales y subordinados, pero en la vida real, las resoluciones de los tribunales y de los juzgados va en ciertas direcciones, lo sabemos por estadística, no por doctrina, no lo sabemos por estructuraciones teóricas, sino que en la vida real vemos que hay una serie de tendencias claras en las que se dirigen las resoluciones. Por ejemplo, dice, aquí encontramos como un núcleo, derecho a la intimidad y libertad informática. O más bien, voy a empezar al revés. Parece que tenemos sentencias o resoluciones que hablan sobre contextos financieros y crediticios, medios masivos de comunicación, contextos médicos y hospitalarios e intereses de seguridad pública, en los que en ellos tenemos un denominador común, que es el derecho a la intimidad y libertad informática. Derecho a la intimidad y libertad informática. Yo veo que en esa línea de resoluciones que hablan sobre asuntos de intimidad y libertad informática, hay como 4 sublíneas, que es en contextos financieros y crediticios, frente a medios masivos de comunicación, en contextos
médicos y hospitalarios y frente al Estado o interés de seguridad pública y control social. Entonces, tengo como una tendencia de un tipo de asuntos que tiene como 4 sublíneas satélite. Veo estadísticamente que se va dando más en esa línea, ¿no? Ahora bien, por ejemplo, ¿en qué consiste el derecho al buen nombre? ¿En qué consiste el derecho a la intimidad? ¿Cuál es el contenido esencial del derecho al buen nombre? Y entonces, este tipo de casos, dice López Medina, resulta tratar de identificar el patrón fáctico fundamental, relacionarlo con el texto o con la norma constitucional controlante. Dice el artículo 15, hay violación del derecho al buen nombre de un deudor cuando existe un reporte con base en datos de crediticia, ¿no? O luego hay violación del derecho al buen nombre del deudor cuando existe un reporte en la base de los datos crediticios. Y a este segundo conjunto todavía puede agregarse que hay algunas excepciones. Entonces, este tipo de asuntos tiene variables, pero aquí hay una tendencia que tiene algunas variables. Lo que está pasando con las líneas de precedentes, de acuerdo a lo que dice López Medina, es que podríamos ir estableciendo como casilleros, como en un diagrama de flujo de empresa, que llegue un asunto. Y tenemos, por ejemplo, la línea de derechos a la intimidad y libertad informática. Pues entonces llega el asunto y de una vez ya lo mandan al área de tribunales donde se resuelven ese tipo de asuntos, o hay especialidad en ese tipo de asuntos. Y entonces ahí los expertos ven, mira, este asunto es de derecho a la intimidad, pero en contextos financieros y crediticios, y lo mandan en diagrama de flujo al siguiente nivel. Y allí la autoridad jurisdiccional lo que tendría que hacer es ver, dentro de mis líneas de resolución, este asunto con cuál se parece, ¿no? Y entonces lo voy canalizando. De tal modo que el trabajo jurisprudencial parece que se limitaría o estaría operando en la línea de ir siguiendo un diagrama de flujo e ir canalizando de una manera estándar las resoluciones. Y fíjense que en el caso de López Medina y de por ejemplo, el razonamiento jurídico colombiano, la idea es esta. ¿Para qué pensarle de una manera distinta a un asunto que se parece a los otros? Si en razón de una consideración de igualdad de trato a las partes, a los que se les resolvió un asunto de un tipo, de una manera, en justicia igualitaria tendríamos que resolver los demás asuntos de la misma manera, ¿no? ¿Para qué nos metemos en minucias? Diría López Medina. Ahora, esta idea del precedente, como lo estamos viendo, es la versión colombiana. Es la versión, diríamos, adaptada a una tradición romanista continental que traemos. Pero en lo absoluto se parece esto al precedente en los Estados Unidos ni en los países anglosajones. Esto quiero que se vea muy importante. México está tan cerca de los Estados Unidos, como diría aquel refrán, ¿no? Y tan lejos de Dios. Y en ese sentido, tal vez la lectura que se puede hacer del precedente no va tanto en esta línea. Pero quiero que vean ustedes un poco cuál es la tendencia, porque es lo que se está estudiando a partir de este autor. El precedente en parte sí funciona de esta manera, pero tampoco se limita a esto, ¿no? Voy checando mis tiempos. Bueno. Vamos a ver, escenarios constitucionales de libre desarrollo de la personalidad. Por ejemplo, ya hablamos de derecho a la intimidad y la libertad informática, ¿no? Y a las posibilidades que tiene. Otro ejemplo que tiene López Medina es el de libre desarrollo de la personalidad, ¿no? Son ejemplos constitucionales de libre desarrollo de la personalidad.
Y aquí dice, una adecuada confección de los encabezados. O sea, tenemos la línea y ahora tiene como 6 sublíneas que son encabezados. Y dice, pueden enfocar la atención al problema jurídico más específico que los conceptos que actualmente ponen en los manuales de derecho constitucional. Es decir, a través de la estadística veo en realidad cuáles son los bullets, los puntos más altos y álgidos de este análisis. Entonces dice, por ejemplo, libre desarrollo de la personalidad. Y dice, puede darse en la discusión social sobre consumo de drogas, en parte, que es parte de la autonomía de las personas. Es decir, yo quiero fumar marihuana y debo considerar que es parte de mi libre desarrollo de la personalidad. Individuos que luchan para que sus decisiones en el límite de la vida sean respetadas, ¿no? Yo soy un cuadrapléjico, ya no tengo condiciones, ni quiero que se siga gastando en mí, quiero morir. Individuos que luchan para que su orientación sexual sea respetada. Los grupos LGBT. Individuos que luchan para que sus decisiones personales sean aceptadas en instituciones educativas. Yo tengo algunas creencias particulares y por lo tanto no tendría por qué recibir educación sobre cierto otro tipo de elementos y puedo yo tomar mis decisiones, sino tener que asumir estas doctrinas. Individuos que luchan para que sus opciones de personas, perdón, sus opciones personales sean respetadas al interior de la institución castrense. En particular aquí se refiere a estos grupos LGBT que dentro del ejército pues quieren tener una identidad, un rol sexual, pero el ejército tiene estas condiciones de que o son hombres o mujeres, ¿no? No tanto por roles. Y bueno, otra línea, pacientes que luchan para que sus decisiones sean adecuadamente ilustradas y respetadas por los prestadores de salud, ¿no? Puede ser una persona que quiera abortar y el médico le diga, no, pues yo no aborto, yo no hago abortos porque tengo objeción de conciencia o cosas de este tipo. Bueno, como verán, aquí hay como 6 sublíneas de libre desarrollo de la personalidad. Y a su vez, por ejemplo, vamos a hablar de esto de acá. Individuos que luchan para que sus decisiones personales sean aceptadas en instituciones educativas. Todavía este encabezado jurisprudencial puede tener 3 sublíneas a su vez. Es decir, tenemos la línea jurisprudencial, 6 sublíneas, y todavía una de las sublíneas tiene 3 sublíneas, ¿no? Dentro de los jóvenes que luchan para decisiones personales sean aceptadas en instituciones educativas, tenemos jóvenes que luchan para que su orientación sexual no sea limitada en contextos educativos, jóvenes mujeres que luchan para que el embarazo, el inicio de la vida y el matrimonio no las excluya de la posibilidad de educarse, y casos en que individuos que luchan para que su apariencia personal no sea limitada dentro de los contextos educativos, ¿no? Estos son escenarios constitucionales que dan lugar a, como dice López Medina, a subescenarios y a sublíneas. Entonces, como verán ustedes, el trabajo de la idea de López Medina como precedente es ir creando diagramas de flujo, ¿no? Diciendo, bueno, vamos a agarrar este nivel y ahora lo subdividimos en estos otros niveles y esto lo pasamos a otras líneas y a otros niveles, ¿no? ¿Cómo vamos a encontrar las líneas jurisprudenciales? Y fíjense, aquí, por ejemplo, pone las resoluciones, ¿no? Resoluciones sobre asuntos de cierto tipo. Va viendo que la tendencia más en esta dirección, lo que les decía, como los chicles de bolita, y dice sentencia, tiene valor de precedente para casos futuros análogos. Y acá dice la jurisprudencia es fuente meramente auxiliar, no vinculante. O sea, la jurisprudencia la tienen en un nivel solamente como que auxilia en casos extremos que el precedente no tenga. Pero podemos ver que hay ciertas tendencias de las resoluciones que van en una dirección. Y dice López Medina, esta formalización debe proceder por partes. La primera de ellas consiste en formular de manera adecuada los encabezados de las líneas.
es decir, ver el título. Por eso ahora los precedentes ya no es la tesis, ustedes ya se meten al seminario judicial de la Federación y buscan una palabra, ¿no? Y van a encontrar la jurisprudencia en relación con esa palabra. Ahora la idea de la reforma del Poder Judicial de la Federación es que pongan el tema y el subtema y les debe de aparecer el precedente. Tema y subtema, ¿no? Como lo que acabamos de ver. Y de esa forma dicen que se evitan errores de excesividad, generalidad. O sea, ustedes deben de poner en todo caso tema, libre desarrollo de la personalidad, subtema, individuos que luchan por las decisiones de personales que sean aceptadas en instituciones educativas. Parecería que ya todas las resoluciones solamente tienen título y subtítulo y que todos los asuntos pueden estandarizarse con a modo de denominadores comunes y encontrar como casilleros específicos para encontrar toda esa variedad. Yo no sé cuál sea su impresión de momento. Digo, ahorita estoy explicando la idea de López Medina sobre el precedente, pero no estoy, todavía no hablo del precedente en la forma norteamericana. Pero quiero que vean ustedes que parecería que estamos como estandarizando los procesos de resolución jurisprudencial. De hecho, la gente que, por ejemplo, ha estado cerca del Consejo de la Judicatura, sabe que desde creo que marzo o abril de este año se les enviaron como líneas y los estudios estadísticos lo ha hecho el Centro de Estudios Constitucionales del Consejo de la Judicatura Federal. Creo que pertenece al Consejo, el Centro de Estudios Constitucionales. Ellos supuestamente, los participantes de este centro, están encontrando líneas jurisprudenciales y están como clasificando el derecho y las resoluciones del derecho por estos diagramas de flujo. Habría que ver si efectivamente todo puede resolverse de esta manera. No sé, antes de continuar, a mí me gustaría escuchar su opinión sobre qué les parece este esquema. ¿Habían oído hablar de este modelo de precedentes y de la reforma? ¿No? Pero ¿qué impresión te da? Por ejemplo, a ti, Arturo de Jesús Méndez, ¿qué impresión te da esta estructura y estas formas? ¿Qué piensas cuando lo ves? Buenos días. Pues se ve completo y se ve que, como bien lo dice, es un tema central del cual se derivan diferentes temas. Sin embargo, también considero que pues, no nos podríamos nada más encerrar en los subtemas que hay, sino pudieran salir más conforme vayamos estudiando más temas de la sociedad. Pero pues en primera instancia yo lo veo bien y muy fácil para poder argumentar de manera más sencilla y no irnos en temas diversos que a lo mejor ya no tendrían que ver con el tema central que nos querríamos enfocar. Bueno, sí, un poco la idea del precedente es que agilice las resoluciones y haga más fácil la lectura de asuntos y lo saque rápido. Pero a ver, en su experiencia, no sé, la gente que se ha dedicado aquí a ser secretaria y secretarios de salud, o no sé si tenga alguna operadora jurisdiccional, algún operador jurisdiccional, ¿qué les parece esta idea de precedentes? Que tengamos así como diagramas de flujo por temas y subtemas y vaya encajando todo en estas líneas. ¿Creen que es posible? Ustedes, que no sé, alguien que se ha dedicado a la judicatura, alguien que haga proyectos. ¿Nadie? Bueno, vamos a continuar.
Son las 9:49. ¿Les parece si hacemos un breve receso de 10 minutos y regresamos con la segunda parte de esta exposición sobre las líneas jurisprudenciales, los precedentes y la argumentación jurídica? Vamos a hacer un descanso de 10 minutos y regresando, si alguien tiene algún comentario, alguna duda, lo abordamos. Gracias.
Bueno, continuamos con la sesión del día de hoy. Estamos hablando sobre la jurisprudencia, los casos prácticos, los casos antecedentes y lo que es la idea del precedente. Hemos estado platicando sobre que estas formas o estos elementos dentro de la teoría argumentativa sirven como analogías, sirven para hacer un razonamiento de algo que es parecido a lo que tendremos que resolver en un problema presente y que de alguna manera con estos ejemplos, aunque no están en formulaciones argumentativas analíticas, lógicas o estructuradas, sí tienen una cierta influencia como textos de autoridad o, en todo caso, como modelos analógicos de razonamiento que nos permiten copiar una idea por otra. Ya hablaré en unos instantes más sobre lo que es la analogía y cómo impacta o cómo debería operarse esto en un razonamiento jurídico. Aquí en el chat no hay comentarios, no hay dudas. En fin. No sé si hasta este punto alguien quiera hacer algún comentario o sigo con la exposición. Y si quieren, déjenme acabar entonces. Si no hay comentarios, ¿no? Déjenme acabar con la exposición de López Medina. Mira aquí, dice Claudia. Dice Claudia Adriana Chávez. A la explicación que ha dado, quiero entender que es un modelo muy sistematizado y que sigue diversas vertientes a través de una línea principal. Sí, así es. Así es. De hecho, déjame poner la siguiente lámina y creo que eso todavía va a aclarar mucho tu duda. O a lo mejor amplía mucho más tu duda, ¿no? Vamos a ver. López Medina dice que las líneas principales, en realidad, deberían ser consideradas como lo que se llaman sentencias hito, o en inglés los llaman leading case, el caso que liderea, ¿no? Fíjese, López Medina dice que se requiere un intérprete jurisprudencial que identifique y escoja aquellas que tienen un peso estructural fundamental dentro de la línea de oposición a sentencias de menor importancia doctrinal. Es decir, que vea todo el catálogo de resoluciones y que señale, esta es la que veo que es como la que genera mayor fuerza gravitacional. Diremos que es la que, en torno a la cual giran las otras resoluciones. Déjenme un minuto porque estoy... Me abrió una cortina, pero me pega la luz del sol directamente en la cara y la verdad es que me molesta bastante. Bueno, esto es precisamente, él habla de las sentencias hito y dice, dentro de una línea jurisprudencial y su correspondiente escenario constitucional hay sentencias y se distingue las sentencias importantes de las no importantes. Y lo dice, hemos visto la noción de sentencia importante corresponde a un lenguaje más técnico, a nuestro concepto de sentencia hito. Y esa sentencia hito puede ser, fíjense, sentencias fundadoras del periodo inicial de la Corte, del periodo en que por ejemplo, en las épocas del Semanario Judicial de la Federación, esas sentencias inician un nuevo periodo, ¿no? Por decirles algo, en el 2008, cuando las resoluciones eran sobre derechos humanos, ¿no? Ya no es el juicio de garantías, sino es que es un juicio de derechos humanos, ¿no? Porque ya se reconocen los derechos humanos a nivel constitucional. Entonces, esas sentencias serían sentencias fundadoras, ¿no? Reconceptualizaciones, se revisa la línea tradicional, podría verse lo que era las sentencias en torno al matrimonio, por ejemplo, que solamente era entre heterosexuales, cis, y ahora
pues puede ser entre dos personas, no importa su preferencia o su identidad sexual o su sexo, ¿no? Su identidad sexual o su sexo. Esa sería una reconceptualizante. Por ejemplo, que para ciertos cargos públicos solamente podían ser mexicanos por nacimiento, sin tener una doble nacionalidad, también parece que esas han cambiado. Entonces, esas sentencias, cito, pueden ser reconceptualizantes. Sentencias dominantes, que parece que la tendencia de la Corte o de los tribunales es más en una dirección. Sentencias confirmadoras del principio, pues que precisamente retiran la ratio dicendi. Inconcluyentes o confusas, esas son las de baja calidad, y las sentencias abstractas en exceso, donde hay mucho obiter dicta, pero la verdad es que no termina de quedar muy claro, porque son términos muy generales. Entonces tenemos sentencias muy importantes que inician épocas, reformulan, pero tenemos también sentencias muy bajas, importantes, de poca importancia, porque en realidad no son como muy aclaradoras o son circunstanciales y de contextos muy específicos. Entonces, tal vez respondiendo a su pregunta, Claudia Adriana Chávez, esta sería como la línea principal, la de la sentencia Ito. Y en torno a eso van cuadrando las distintas líneas, ¿no? Bueno. Entonces, el punto es, ¿quién determina esas sentencias Ito? Y parece que en este caso es el Centro de Estudios Constitucionales que parecería que va revisando todo ese contenido, o la misma Corte podría tener esas resoluciones, ¿no? Entonces, claro, ¿cuál es el argumento? ¿Por qué se resolvió esto así? Ah, pues porque hay una tendencia, fíjense cuál sería la justificación. Es un argumento de autoridad porque la tendencia de las resoluciones van en ese sentido. Bueno, pero ¿por qué? Ahí no hay mucho argumento, ¿no? Ese es el argumento de autoridad que les decía. Ese argumento de el precedente estaría como en el papel de una afirmación autoritaria, ¿no? Porque pues es la tendencia. Entonces, como lo que uno pensaría es entonces, como la mayoría va en una dirección, todos vamos en esa dirección. O sea, si la mayoría lo ha resuelto mal y va al barranco, así habría que seguir haciendo las cosas. Es una buena pregunta. Ahora, ¿cómo se investigan estas técnicas jurisprudenciales? ¿Cómo las obtenemos? Y entonces aquí López Medina nos dice, se requiere identificar la sentencia Cito, que ya vimos que es una sentencia Cito, es como la sentencia que gira, en torno a la cual podríamos decir que giran todas las demás. Se pueden emplear descriptores de la Corte y descriptores utilizados para derechos de las bases electrónicas. La gráfica mostrará sentencias que sobresalen por el número de veces citadas. O sea, por el número de veces que citamos una tesis, se vuelve una sentencia Ito. Y dice, utiliza el término de punto arquimédico. Y habla sobre la ingeniería inversa, que es el estudio de la estructura de citas del punto arquimédico. Arquímedes era este sabio que le preguntaron, le dieron una corona de oro y le decían, queremos saber si efectivamente todo lo que hay en la corona es oro, si no hay otros metales. Y Arquímedes, pues trataba para poder saber esto, tendría que pues, romper la corona o fundir la corona y ver qué metales había y qué no. Pero el rey le decía que él no podía destruir la corona. Y entonces, estando en su casa, se metió a una tina, todavía pensando en el tema, y puso la corona, y se dio cuenta que metió la corona en agua, y el agua que estaba ya repleta al nivel de la tina, vio que solamente introducir la corona generaba la salida del agua. Y entonces es ahí donde él infiere que el peso del oro
de lo que es la corona tendría que ser de tanto, el equivalente a un porcentaje de agua que saliera. Y si la corona pesaba tanto, lo que salía no necesariamente era, o sea, quiere decir que el peso era irregular. Decían, se utilizó tanto oro para esta corona. Ah, bueno, pues si se utilizó tanto oro, tendría que salir tanta agua. Pero dice, pero no salió tanta agua. Quiere decir que hay otros metales que no pesan tanto, y en ese sentido, u otros que sí pesan más, y en ese sentido vio que si el oro fuera oro, tendría cierta cantidad de agua que sale, y otros no. Eso es lo que llevó a Arquímedes a decir eureka, como un buen hallazgo, es lo que significa eureka, ¿no? Eureka. Entonces, la línea jurisprudencial Ito, la sentencia Ito, es algo que se descubre como eureka, ya la encontré, ¿no? Y aquí les pongo la referencia que utiliza López Medina. ¿Cómo encontrar esta sentencia arquimédica? Es cuestión abierta a la recursividad del investigador. El método tradicional consiste en apoyarse en los índices de jurisprudencia preparados, bien sea por la relatoría de la Corte o por diferentes publicaciones privadas. Este modelo es útil siempre y cuando se conserve en la mente la diferencia fundamental que existe entre descriptores genéricos, tales como debido proceso y derecho de intimidad, en fin, y los escenarios constitucionales relevantes agrupados en torno a los patrones tácticos. Hoy en día existen también buscadores electrónicos muy sofisticados. Como ustedes se dan cuenta, él está buscando como por palabras y temas en los buscadores de la Corte o del semanario judicial. Uno podría entrar en el Tribunal Electoral y en el sistema que tenemos, buscar, no sé, doble nacionalidad, identidad de los electores, identidad del candidato, operaciones de partidos, como encontrar temas y de allí poder sacar como denominadores comunes. Esta es la idea que tiene López Medina para encontrar la línea jurisprudencial. Y dice que es una ingeniería inversa porque ve cómo se construyeron las sentencias para luego encontrar como ese denominador común. ¿Sí lo ven? Déjenme volver a cerrar la cortina porque no la cerré totalmente. Perdón, y el sol se está moviendo. Bueno. De esta manera, fíjense ustedes, dice López Medina, el método sugiere encontrar sentencias, cito, y parece un proceso mecánico cuasi científico. Pero dice, no olvidemos que en los derechos los problemas son hermenéuticos y los disensos se resuelven recurriendo no a metodologías duras, sino a la capacidad de convencer a una audiencia de la validez de las propias estrategias argumentativas. Yo ahí puse mis signos de interrogación porque yo no sé si un asunto sea por estrategias argumentativas, más que por una metodología dura. Precisamente lo que uno está haciendo en una valoración probatoria o lo que está haciendo en una argumentación jurídica es tratar de dar razonamientos controlados, ¿no? Y precisamente es eso. Ahora él habla sobre, por ejemplo, otro ejemplo de la libertad religiosa y de cultos. Puede ser en carácter militar, en un trabajo castrense, o bien en una escuela. Pero esto es por una cuestión argumentativa o porque está encontrando denominadores comunes. Porque aquí esto es sumamente polémico. Es polémico en cuanto que si ya me dices que vas a encontrar diagramas de flujo, ahora de pronto me dices que puede haber algunos temas que no es por diagrama de flujo, sino por influencia argumentativa. En fin. Otras líneas jurisprudenciales. Dice, las líneas jurisprudenciales pueden, en una gran mayoría, no alcanzar a ser subreglas. Es decir, pueden tener reglas, pero ya no entrar en divisiones menores. Y aquí habla sobre cómo se conforma el habeas data.
años, direcciones de resoluciones. Les digo, esto es sobre todo un carácter terriblemente estadístico. Ahora bien, aquí hace él una comparación entre cómo interpretar una sentencia en un análisis estático y del precedente. Dice, un derecho legislado, o sea, eso es estático, regla con aspiración de generalidad, busca regular de manera uniforme un conjunto amplio de casos que caen dentro de una fuerza gravitacional. A él le encanta esa palabra de fuerza gravitacional. Eso es derecho legislado, ¿no? Ahí está. Pero dice, probablemente puede haber una ausencia de canon o de dirección de fuerza gravitacional para resolver algunos asuntos. Y entonces el derecho jurisprudencial lo que hace es señalar que no existe método aceptado para redactar con una fórmula legal precisa la regla de derecho. Entonces hay que resolverla. Por otro lado, dice, la regla independientemente de patrones argumentativos y economía textual. Las reglas tal como las propuso el positivismo son órdenes cuya validez no depende de cadenas argumentativas. Eso es economía textual. Es decir, como dice la ley, así hay que resolver. Yo con López Medina también aquí me estaría dando un agarrón porque le diría, bueno, es que incluso la lectura tiene que ser interpretativa, ¿no? ¿Cómo vas a interpretarlo? ¿Cómo lo aplicas al caso concreto si no lo interpretas, ¿no? Y él aquí es donde dice que puede entrar el beneficio del precedente, con la regla dependiente de su razonamiento y abundancia textual. La decisión adoptada depende de manera fundamental de cadenas argumentativas que justifican detalladamente la forma de resolver problemas jurídicos. La regla controlante depende de los argumentos más o menos detallados de la corrección de la decisión. Y claro, en esa línea parecería que la jurisprudencia los precedentes nos dan reglas dependientes de razón en abundancia textual, no son estáticas, sino que son dinámicas. Entonces, la función del precedente es precisamente resolver donde no hay canon, donde no hay norma, o bien donde el texto es muy restringido y hay que ampliar la interpretación para poder resolver casos particulares. En ese sentido, la resolución precedente pues es mucho más amplia en todo caso, ¿no? Y finalmente, habla sobre la regla de unidad de la decisión del caso concreto y la aplicabilidad a casos futuros. La sentencia judicial vuelve a constituirse en la relación compleja entre tres grandes partes: hechos, consideraciones o argumentos de la Corte o del tribunal y la decisión. Esto en nuestro país solamente está funcionando a nivel de la Suprema Corte. Solamente está funcionando a nivel de la Suprema Corte. Sin embargo, no dudo mucho que empezará a haber una tendencia general que va a impactar en otros tribunales. Aunque la reforma no abarca en principio al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en cuanto a sus reformas administrativas, la idea del manejo del precedente no sé qué tanto vaya a considerarse como oportuna y adecuada para materia electoral. Podría ser muy educativa o muy didáctica si encontramos esos estándares. Pero habrá que ver cómo ocurrirán, si es que puede haber estándares o sentencias hito. A mí me parece que, por ejemplo, ha resuelto muchos asuntos e incluso ha hecho atracción de asuntos de las salas regionales por considerar que hay temas que deben de resolver de una manera más precisa. Y parecería que estas pueden tener un carácter como de sentencias hito, ¿no? Las cuales hay que considerar en esas condiciones. Bueno, voy a meter un poco de velocidad porque todavía quiero abarcar un par de temas más en esta explicación
tal vez un par de ideas más sobre López Medina. Habla sobre técnicas legítimas e ilegítimas para interpretar la jurisprudencia. Vamos a ver, algunas me parece que son un poco ingenuas. Técnicas ilegítimas: negación, ignorancia y desobediencia. Técnicas legítimas: obediencia, disanalogía o analogía, casos nuevos, y distinguir la ratio discendi del obiter dictum. O sea, no solamente qué se dice, sino qué quiere decir o cuál es la razón por la que se dice esto. La ratio discendi es la expresión del argumento de analogía o disanalogía, es decir, en qué se parece y en qué no se parece, basado en la identificación de los hechos materiales relevantes o claves de caso y en la desestimación de los hechos inmateriales relevantes o secundarios del mismo. No seguimos una norma porque la negamos, porque la ignoramos o desobedecemos. Más bien, en todo caso, es que encontramos analogía o no encontramos analogía adecuada, ¿no? Y hay que distinguir sobre lo que se está diciendo o sobre lo que está escrito y la razón que mueve esa sentencia. Y les decía, la sentencia, y aquí en este caso se parece mucho, lo consideraríamos, tiene una relación con cómo se hace una interpretación del precedente en los Estados Unidos. El precedente en los Estados Unidos abarca no solamente el aspecto determinante, el aspecto nuclear de la sentencia, sino toda la resolución de la sentencia. Cuando hablamos de la sentencia Marbury versus Madison, que es como un ícono de los Estados Unidos, donde había unas personas que por ley les tocaba un cargo y que cuando llega un nuevo gobernante, me parece que es un virrey, rompe esos cargos y designa nuevas personas. Pero esas personas que ya habían tenido el cargo y que deben ocupar incluso el cargo en los momentos en que entraba la nueva autoridad, tiene que respetarse el derecho por encima del deseo de la autoridad. Y claro, puede decirse que se debe respetar la ley por encima de las funciones de seguridad nacional, si quieren ustedes, o de determinaciones autoritarias de un gobernante. Pero es precisamente todo el asunto de Marbury versus Madison lo que nos puede servir de analogía, o para hacer una analogía y resolver casos nuevos. No necesariamente quiere decir que tratemos el mismo asunto, porque rara vez vamos a volver a encontrar funcionarios que no entran en funciones porque tiene un gobernante nuevo que no les quiere reconocer el cargo. O sea, ahí una jurisprudencia sería, no, pues así lo resolvió Marbury versus Madison, tiene que ir para acá. El precedente, por ejemplo, en Marbury versus Madison se ha utilizado en muchos otros casos, porque lo que está mostrando es que la ley debe de mantenerse por encima del interés gubernamental. En estas condiciones, por ejemplo, podríamos argumentar Marbury versus Madison contra la declaración de que algunas construcciones del gobierno federal son asuntos de seguridad nacional, ¿no? O prioritarios para el ejército. Entonces, uno podría decir, pues, tú dices que lo son, pero en realidad tienen que seguir lineamientos legales, ¿no? Ahí podemos utilizar esa forma analógica. Como verán, el precedente tiene un alcance mayor en la visión de la forma de razonamiento norteamericana. Y bueno, vamos a ver ahora, si ustedes me lo permiten, quiero comentar ese texto de Friedrich Schauer que se llama Pensar como un abogado, en donde aborda esta idea de la jurisprudencia mexicana y la compara con el precedente. Dice Schauer: la idea de la jurisprudencia mexicana se comprende en el modelo de precedente anglosajón. Sí, es como un precedente, pero por reiteración. ¿Es vinculante? Sí, hay que seguirlo, ¿no? La jurisprudencia regula la conducta fuera de otros tribunales, sí. Se distingue del precedente en que debe ser reiterativa. Ya lo vimos, que tiene que ser cinco sentencias en el mismo sentido y sin ninguna en contrario.
¿Qué ventaja le ve Schauer a esto? Al precedente frente a la jurisprudencia. Dice, la ventaja del precedente sobre la jurisprudencia es que el precedente existe y se puede invocar sin tener que ir a juicio. La jurisprudencia es limitativa, se tiene que iniciar el proceso e invocarla. Y por ejemplo, ahora el caso del INE, en el que hay un caso precedente, en el que, como había habido una sentencia, no se declaró precedente, pero el INE estaba en una nueva situación parecida. Y en vez de ir otra vez a tribunales, a pelear el mismo asunto, lo que hicieron fue invocar esa sentencia. Dice, ¿para qué nos vamos a meter en esto si ya hay una sentencia en la que se resolvieron esos temas? ¿No? Y esa forma analógica es lo que hace el precedente. Con un precedente, es cierto, no tienen ustedes que ir a activar el aparato jurisdiccional. Simplemente la pueden invocar a la autoridad, y en todo caso tendrán que ir hacia procesos con ustedes, y decirle, aquí está la resolución previa sobre este asunto. Me lo tienes que aplicar analógicamente, ¿no? El precedente, dice Schauer, opera a partir de la doctrina de stare decisis. Es decir, quédese con lo decidido. Ya se resolvió esto en otra sentencia. Ya toma como en analogía esa situación. Ya hubo quien resolvió esto. Autoridad, no te compliques la vida. Pero aquí en México es, no, me voy a ir a pelear y vamos a ganar esta vez. Porque además somos así marrulleros. Conceptos básicos. Cuando los tribunales están determinados por los precedentes, se encuentran obligados a seguirlos cuando los creen correctos o invocados. O equivocados, perdón. En todo caso, se podrá apelar a una instancia superior y es como seguir cadena de mando. O yo lo que les decía es seguir diagrama de flujo. Tú tienes que seguir las líneas y resuelves acá. Y si alguien apela a esta resolución, ya pasa a una segunda instancia. En la que podrá resolver sobre ese asunto para ver si, además de que se siguió el procedimiento, efectivamente es adecuado. Distinciones y nulidades. Hay precedentes aplicables y hay otros que no deberían aplicarse. Claro, esto es bien interesante y a ver, se los voy a platicar, ¿no? Porque estuve hablando hace un par de días con un juez que me dice, hablando sobre el pensamiento crítico y las sentencias, me dice, ¿cómo voy a redactar una sentencia nueva si ya tengo jurisprudencia y me obliga a seguirla? Y le dije, bueno, si usted encuentra que la jurisprudencia que lo obliga tiene elementos que lo hacen distinta al asunto que tiene usted aquí presente, es decir, si usted detecta que en el asunto presente tiene otras características que no responden al precedente, pues ármese de valor y redacte su fundamentación argumentando sólidamente por qué no aplica la resolución y la sentencia tal, la jurisprudencia tal, que parece obligatoria. Es que tiene muchos riesgos, me dice él. Pues claro, la vida misma tiene muchos riesgos, pero digo, ¿para qué ocupa usted un cargo de juez si precisamente su trabajo es hacer eso, ¿no? No es simplemente seguir la subordinación y cadenas de mando absoluta. Ahí eso yo creo que sí hay que considerarlo y hay que tener mucho cuidado. Hay que ver en qué casos no tendría que resolverse. Claro, en el caso de Schauer o de López Medina, dirían, sigue el diagrama de flujo y ya cuando te topes con un problema, que la autoridad superior sea la que resuelve. Tú no le pienses tanto. Híjole, no. Yo ahí sí no estoy de acuerdo con López Medina. Como que dejarle a la segunda instancia algo que la primera, si ya se está percatando, pues podría decir, a ver, mejor no te voy a mandar esta parte de la subcuenta, de la sublínea jurisprudencial, porque en realidad no va por allí la cosa. Pero habría que redactar. Analogías. El caso concreto debe contener la estructura del precedente. Ahorita vamos a hablar de la analogía, porque es precisamente con lo que quiero decir. Todavía me quedan unos minutos.
Hay que atender a las similitudes relevantes y a las diferencias relevantes. Bueno, hasta aquí Schauer y López Medina con esta idea del precedente y las ventajas que tienen frente a una jurisprudencia por reiteración. Rodrigo Sandoval dice, doctor, en el caso del obiter dicta, ¿considera usted que también contiene elementos argumentativos o solamente lo encontramos en la ratio dicendi? A ver, yo creo que en la ratio dicendi encuentras como un argumento muy aterrizado y muy enfocado. En la obiter dicta creo que todavía haría falta hacer un trabajo de interpretación sobre lo que se está señalando, ¿no? Porque me parece que todavía es muy genérico en ese sentido. Habría que ver qué entendemos por obiter dicta en un asunto y cómo lo estamos viendo en la ratio dicendi. A mí me parece que la ratio dicendi precisamente es como la lógica que hay detrás de todo un asunto que está argumentada. Y el obiter dicta simplemente me parece como la enunciación, pero no está trayendo toda una estructura de fondo, no una exposición de fondo del asunto. Rodrigo Sandoval. No sé si alguien más tiene algo. ¿O cómo lo ves tú, Rodrigo? Exactamente. Muy bien, todos estamos de acuerdo. Muy bien, qué bueno que coincidimos. Bueno, miren, me quedan unos minutos. Quiero platicarles muy brevemente sobre qué se entiende por una analogía. ¿Qué se entiende por una analogía? Y vamos a eso. Porque me preguntan, bueno, ¿qué vamos a interpretar por analogía? ¿Cómo lo hago? Bueno, aquí tenemos a este personaje que se llama Ivor Armstrong Richards, un gran teórico del lenguaje que escribió un libro maravilloso que se llama El significado del significado, The Meaning of the Meaning. Y dice que el significado de una noción depende de un contexto. Es decir, las palabras, cuando vemos una palabra o unas palabras, podemos ver su significado semántico, lo que dice el diccionario que dicen esas palabras. Pero, tal como lo he explicado en alguna otra ocasión, en algunas otras sesiones, la pragmática, o sea, el uso del lenguaje en casos concretos, puede sesgar y direccionar en otro sentido la afirmación que se está haciendo. Por ejemplo, yo puedo ver el texto que dice, Pedro come patatas. Pedro come patatas. Veo que Pedro es un sustantivo, come es un verbo y patatas es un sustantivo de un alimento que Pedro comerá o come. Pero fíjense, el contexto de Pedro come patatas no es lo mismo. Fíjense, escuchen esto. ¿Pedro come patatas? Pedro come patatas. ¿Pedro come patatas? Fíjense cómo cambiando la pragmática del enunciar estas tres palabras, cambian todo el sentido. El ejemplo no es mío, es de un miembro de la escuela de Frankfurt, Ernest Cassirer. Este ejemplo es de él, y me parece que va mucho en la línea de Ivor Armstrong Richards. Entonces, el contexto es un conjunto de entidades relacionadas de cierta manera por un sujeto que las conoce. Y cuando se vuelven a dar ese mismo contexto de elementos relacionados, se reexperimenta el contexto. Se reexperimenta el contexto. Es decir, hay entidades, como estas tres palabras, relacionadas bajo un contexto. Pedro, come patatas. Y si adelante veo que dice, Juan, come los frijoles. ¿No? Los elementos no son los mismos, pero el contexto en el que se relaciona a los elementos de uno es igual al otro. O sea, lo que es analógico es la relación del contexto.
que hay entidades relacionadas de una manera contextualizada, ¿no? Cierto que aquí es Pedro y aquí es Juan, aquí come patatas, aquí come frijoles, pero está comiendo en los dos casos, pero además es una orden a una persona y la instrucción de la orden. Esa es la relación del contexto, la relación en que están organizados los elementos. Y logramos hacer esta analogía por medio de la metáfora, por medio del lenguaje que permite descubrir que existe este elemento vinculado con este otro. ¿Dónde está lo metafórico? Estamos hablando de una persona, acá es Pedro, pero acá es Juan. Vamos a utilizar metafóricamente la imagen de Pedro como si fuera Juan. Y la imagen de las patatas como si fueran metafóricamente los frijoles. De todos modos, los vamos a comer. Es una metáfora. Entonces, la mente requiere un medio que le permita llevar a cabo una transacción entre un contexto y un vehículo de préstamo, diríamos, de pensamiento con carácter de valor de mediación, para llevarlo a una circunstancia nueva. Ese vehículo se llama metáfora en el lenguaje. Cuando tenemos un precedente con una serie de relaciones contextualizadas, metafóricamente la puedo trasladar a otro elemento. No por los asuntos, sino por cómo tratan los asuntos contextualmente. En ese sentido, Ivor Armstrong Richards nos da una gran lección de cómo se hace una metáfora. Es una serie de elementos contextualizados y relacionados de cierta manera y trasladados metafóricamente a otro caso. Comparo la función de estos términos y las traslado acá por una metáfora. Esto constituye la estructura del precedente. Esto hace el precedente. Entonces, yo veo la sentencia, la lógica de la sentencia, y esa lógica se traslada al campo de la nueva sentencia. Hasta aquí la idea argumentativa del caso práctico. El caso práctico es el precedente, es lo que ya ocurrió. Y de hecho, déjenme decirles que los casos prácticos permiten a una persona que está iniciándose en un campo a ilustrar formas de razonamiento. Entonces, por ejemplo, es muy importante poner casos prácticos o ejemplos para que la gente ensaye una situación. Para que la gente ensaye una situación. No hay mejor capacitación y mejor formación que simular los hechos y los eventos para que alguien aprenda a resolverlos. No dar la teoría de las sumas y las restas, sino poner problemas de sumas y restas para que la gente aprenda a sumar y restar. Bien, hasta aquí mi exposición del día de hoy. Me quedan escasos 15 minutos. Comentarios, preguntas. A ver, aquí Rodrigo Sandoval dice, en la analogía podemos aplicar esta máxima del derecho, donde existe la misma razón, debe aplicarse a la misma disposición. Me gusta mucho esta máxima. No la reconocía. Si es una máxima, pues funciona muy bien, Rodrigo. Efectivamente, es la ratio dicendi. La misma razón es el mismo contexto de situación de una condición de factores, de una coincidencia de factores. Me gusta mucho el término. Lo voy a tomar. Esta máxima. Voy a tomar una foto. Toda esta es información muy buena. Bueno. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien
¿Quieres hacer algún otro comentario? No, ya no. Es jueves, todavía nos queda un día para que sea viernes. Ya se quieren ir todos de fin de semana. Bueno, pues muy bien. Pues hasta aquí la exposición del día de hoy. Les agradezco su generoso tiempo y nos veremos seguramente en una nueva sesión. Muchas gracias, Rodrigo, por tus comentarios. Que tengan muy buena mañana y excelente día. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Gracias por su clase. Adiós a todos. Gracias.